escuchamos a vos. Bueno, por primera vez en mucho tiempo, el gobierno asume que el endeudamiento familiar es un problema, ¿no? Viste que hemos hablado mucho a lo largo de todo este tiempo, qué pasó, sobre todo en la pandemia, que hizo eclosión todo, pero antes mismo de la pandemia, cómo enfrentar la realidad de las compras del supermercado, sí, de las tarifas. Pero además, como la plata no alcanza, vos terminás financiando. Si tenés que comprar las zapatillas para tu hijo, comprar un televisor, arreglar el auto o lo que fuera. En el marco de ese escenario, ¿cuáles eran las opciones que tenía la familia? Fundamentalmente la tarjeta de crédito. Ese era el modo de financiar que hasta ahora accede, porque no hay créditos de consumo, los bancos los dan a tasas usurarias, te conviene relegar la compra o el arreglo de algo. Las financieras es aún peor. No hay programas sociales. Estamos hablando fundamentalmente de clase media y sectores de trabajadores o más vulnerables, digamos. ¿Cómo financian sus dificultades económicas? Y este ahogo fue derivando en la cuestión del consumo. Porque si bien existe naturalmente una pérdida del poder adquisitivo en relación a la inflación, es cierto que en el último tiempo hubo paritarias, por ejemplo. Y sin embargo eso no mejoró la situación del consumo. De hecho, hay un enfriamiento de la economía que este año va a crecer por encima de los 5 puntos, pero que venía con un impulso muy amplio en el primer semestre que fue ralentizándose hasta alcanzar un grado prácticamente de meseta y en algunos casos hasta de desaceleración en la última etapa, lo que genera incertidumbre sobre lo que puede llegar a ocurrir el año que viene. Y el gobierno entiende que aquí el tema del consumo interno es clave. Por eso la necesidad de recuperar el poder adquisitivo, pero también de encontrar mecanismos que permitan desendeudar a las familias. Aquellas que se compraron un auto con un plan de autoahorro o en cuotas en UVA y hoy están pagando cifras escalofriantes, imposibles. Aquellos que compraron algún elemento o tuvieron su primera casa a través de un crédito UVA y están asfixiados completamente. El gobierno tampoco ha dado respuestas a eso. Y ante las dificultades económicas y financieras de la familia, no hay quien las asista. No hay manera de acceder a un desahogo, salvo el tema de la tarjeta de crédito, que ha terminado siendo un embudo, ¿no? Porque los intereses de las tarjetas son muy altos, pero además si se paga el mínimo, porque un mes te fue mal, te encontrás en una situación de la que ya no podés salir. Esta realidad tan compleja comenzó por primera vez, por lo menos a aparecer públicamente en el debate público del gobierno. Vamos a ver de qué se está hablando. De cara al 2023, que será un año electoral, la recuperación del consumo es una variable esencial. Y existe preocupación en el equipo económico. Una de las claves es la evolución del endeudamiento en las familias. En el Ministerio de Economía observan un problema en la elasticidad de las posibilidades de financiamiento. Utilizan este término, elasticidad, cómo estirar el financiamiento, que tienen especialmente los sectores medio y medio bajo. El gobierno analiza lanzar medidas en las próximas semanas junto con bancos y otros actores de crédito. Y es que el crédito en Argentina está muy deteriorado. Lo único que hoy hay son préstamos vía deuda en tarjetas de crédito que te llevan a un estado calamitoso, digamos, porque cuando vos pagás el mínimo te encontrás con una locura. No, es una bola de nieve que no termina nunca más. Es terrible eso. Y algunos préstamos personales a nivel familia que están a la par de la inflación. Es decir, por ejemplo, sacás un crédito chiquito, 100.000 pesos, porque tenés que pagar, sí, se te rompió el lavarropa, tenés que cambiar alguna cubierta del auto, 100.000 pesos. Vas a pagar en un año 220.000. Por encima de la inflación. Y si le decís, bueno, pero no puedo, lo pago en 3 años, bueno, te pagás 400.000 pesos. Entonces ya se convierte en una locura que no tiene salida, ¿no? Y lo que vos querías hacer, que era arreglar el lavarropa, se te convierte en el peor de los martirios, ¿no? El gobierno está analizando a ver qué medidas va a anunciar en ese sentido. Este tema de enfriar la economía y elevar las tasas ha llevado a esta realidad, ¿no? Hay una caída del consumo y la gente que no puede pagar. El principal elemento que atenta contra el desarrollo de esa variable es la suba de tasas,
que viene llevando adelante el Banco Central para contrarrestar la escalada inflacionaria y desincentivar la demanda de divisas. Es decir, que vos en lugar de ir a buscar doble, la metas en plazo fijo la plata. Pero esa tasa es la que después te cobra el banco, ¿no? Entonces resulta imposible. En septiembre se llevó la tasa de política monetaria al 75%, con una tasa de interés del 107%, que equivale a un rendimiento mensual del 6,25%. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Los bancos, si te prestan a esos montos, y bueno, quieren recuperar naturalmente a un monto superior, porque son eso, digamos, los bancos, ¿no? Si esto se combina con una situación de salarios bajos respecto a la inflación, el acceso es imposible. No tenés manera de cómo financiar tus dificultades familiares. El gobierno planea trabajar junto a los bancos y otros actores de crédito en instrumentos que faciliten el acceso al crédito para la familia de los sectores más afectados. Más allá de que ahora existe la hora 12, que en realidad no existe, existe parcialmente. Porque vos en el ahora 12 te dan hasta 3 cuotas en interés. 6 es un milagro. Cuando ya te vas a 12 y la pensás varias veces. 24 es una locura, pagás 4 veces un televisor, ¿no? Y los subsidios que se implementan para cierto tipo de consumos que son escasos. Por lo cual, hoy financiar las necesidades de una familia son prácticamente imposibles. Ya sea tarjeta de crédito, ya sea planes del Estado o ya sea créditos bancarios. No hay manera de enfrentar, y la gente, las familias vienen muy endeudadas porque no tuvieron ningún salvataje al endeudamiento durante la pandemia. Es cierto que el gobierno pagó parte a las empresas de los salarios, es cierto que hubo asistencia alimentaria. Ahora, cuando vos tenías un endeudamiento, gente que empezó a pagar la comida en cuotas, las tarifas con tarjeta, no pudieron salir más de esa realidad. ¿Por qué? Y porque el salario te lo fue devorando la inflación. Y si no se enfrenta, viste que se habla mucho de la deuda externa argentina. El problema, naturalmente, que es la deuda externa y el endeudamiento en dólares. Ahora, el problema es también el endeudamiento familiar. Porque hay familias que están asfixiadas, ahogadas, y no tienen cómo salir, no tienen cómo resolver ese problema. Si vos accedieras a un crédito que te dice, bueno, usted en 3 años va a salir de esta dificultad que hoy tiene, entonces vos decís, bueno, hago un desahogo y después vuelvo a recrear una maquinaria. Pero eso no ocurre. Entonces vas con endeudamiento sobre endeudamiento, sin posibilidad de financiar, sin posibilidad de salir de ese esquema. Bueno, por primera vez parece que el gobierno ha tomado nota. Veremos con qué medidas. Muchas gracias. A ustedes.